Dios va a salvar a todos, Dios ha hecho provisión para salvarnos a todos, Dios lo quiere hacer y Dios lo va a hacer, es lo que creo con todo el corazón. Encuentro muchas evidencias bíblicas para creer en esto y por eso lo predico sin miedo, por eso lo quiero seguir predicando siempre. ¿Por qué Dios va a salvar a todos? ¿Por qué lo creo? Porque Dios ama con amor eterno. Si Dios ha amado a alguna de sus criaturas en algún momento de la eternidad, nunca la ha dejado de amar y nunca la dejará de amar. Los cristianos y los religiosos temen decir que Dios ama a sus enemigos. Temen decir que Dios ama a la gente que no se lo merece y temen decir que Dios ama al diablo. Bueno, quiero con mucho respeto decirte que yo no tengo ese miedo, no tengo ese temor, lo digo con todo el corazón, estoy seguro que Dios ama al diablo. ¿Por qué Dios odiaría al diablo si Dios no tiene en su naturaleza el odio? Dios no puede odiar a nadie. Dios odia el pecado y esa es una frase de nuestro lenguaje que usamos para expresar el dolor que Dios siente por los estragos que el pecado causa en su creación y en sus hijos. Y es que el odio es exclusivamente humano, aunque no esencialmente humano, porque Dios no creó a la humanidad con odio. El odio entró a causa del pecado. Por tanto, el odio, aunque es exclusivamente humano, no es esencialmente humano, sino circunstancial al hombre. Porque si el pecado no hubiera entrado al mundo, el hombre no conocería por naturaleza el odio, solamente conocería el amor. Ahora, aunque el hombre conozca el odio, Dios no lo conoce, porque Dios es amor. Así que Dios ama al diablo. Dios ama a la persona más mala que haya existido en este planeta, porque Dios solo sabe amar. Dios no sabe odiar, Dios no sabe aborrecer. Nos han presentado a un Dios muy parecido a nosotros. Queremos que ese Dios odie a los que nosotros odiamos y ame a los que nosotros amamos. Es más, a nosotros con Biblia en mano nos han enseñado a aborrecer o menospreciar y odiar o que nos caigan mal los de izquierda si nosotros somos de derecha o los de derecha si nosotros somos de izquierda. Nos han enseñado con Biblia en mano a odiar o que nos caigan menos bien o que nos caigan mal los católicos si somos protestantes o los protestantes si nosotros somos católicos. Por favor, ¿cómo es posible que usemos un libro sagrado, un libro santo, un libro que se resume en amor y que contiene la palabra del amor para dividirnos, para atacarnos entre nosotros, para levantarnos como mejores que los demás porque creemos que tenemos exclusivamente la verdad y los demás están equivocados? Eso, mis hermanos, es obra no de Dios. Esa obra de división, esa obra de sentirnos superiores al que piensa diferente a nosotros, no viene de Dios, viene del diablo. De Dios solo viene el amor, de Dios solo viene la comprensión, de Dios solamente viene la justicia y no una justicia que mata al otro, no una justicia que destruye, es una justicia que rectifica, que ayuda a la criatura a encontrar el camino, que ayuda a la criatura a ser el ideal que Dios tiene para ella. Esa es la justicia de Dios y está basada en el amor de Dios. No se pueden separar. Nadie puede decir Dios es amor, pero también es justicia y por lo tanto le toca matar. Eso es un mal argumento. No es verdad. Dios es amor y Dios es justicia y por eso es que ayuda a la criatura a rectificar, a ser mejor, a ser purificada y a ser lo que Dios siempre ha querido que la criatura sea. El ideal perfecto que Dios tiene para ella. Ese es el amor y esa es la justicia de Dios. Ahora, de sobra, estoy seguro que este mensaje será etiquetado como satánico y yo seré etiquetado como engañador, como ingenuo, incluso
como bruto que no conoce la palabra de Dios. Pero bueno, que así sea. Con tal de decir lo que yo creo que Cristo me ha enseñado, no tengo problema con lo que ustedes puedan llegar a concluir. Dios ama con amor eterno. Si Dios creó a Lucifer con amor y por amor, aunque éste haya caído y cambiado, Dios no lo ha dejado de amar. Y si hay amor de parte de Dios para este ser, hay esperanza. Porque aunque tú no lo creas, el amor todo lo puede. Pues es más fuerte que la muerte, es más fuerte que el pecado, es más fuerte incluso que la libertad distorsionada de las criaturas de Dios. Satanás actualmente no es libre. Ahora, te digo algo que te va a sonar, te va a hacer chirriar los oídos, no te va a gustar, te va a sonar pesado. Es lo siguiente: si Satanás existe, Dios lo ama. Y si Dios lo ama, Dios no va a permitir que Satanás se pierda eternamente, porque el amor no pierde, porque el amor respeta la libertad, pero nunca permite que la libertad esté en contra de la salvación. Dios tiene tiempo suficiente para lograr cambiar a Satanás. Satanás no ha llegado tan lejos a donde Dios no lo puede alcanzar, porque entonces Dios no sería Dios. Satanás en su pecado sería más fuerte que Dios, y eso es un imposible, es una paradoja contradictoria. Y otra cosa que no te va a gustar que te diga es: si Satanás existe, Dios lo ama, y si Dios no lo ama, entonces Satanás no existe, porque no puede existir una criatura que Dios no ame. Y como Satanás sí existe como nosotros lo creemos, entonces también es cierto que Dios lo ama, y si Dios lo ama, es cierto que Dios tiene un plan para salvarlo. Es cierto que Dios tiene un propósito de bendición para él, porque si no, no lo hubiera creado como Lucifer, sabiendo que se iba a degenerar en Satanás. Por un tiempo el enemigo ha tenido una libertad plena, pero es un paréntesis y no va a ser eterno, ni en su práctica de esa libertad, o para mí libertinaje, ni en el resultado, ni en lo que va a salir de esto. Porque mucho más grande que su libre albedrío, mucho más grande que su degeneración, es el amor del Señor, es la gracia de Dios, para la cual no hay nada imposible. Y yo digo, alabado sea Dios. Y te digo algo más, que tampoco te va a gustar. Ni Satanás, ni sus demonios, ni ningún ser humano tiene verdadera libertad, porque no conocen la verdad. Quien tiene libertad es porque ha conocido la verdad, y la verdad es Cristo. Quien llega a conocer a Cristo no se degenera y no usa su libertad mal usada. Por tanto, si Lucifer se degeneró, es porque no conoció a Cristo como debió conocerlo, no conoció la verdad como debió conocerla, y entró en un paréntesis de libertinaje y de mala praxis del libre albedrío, porque no ha conocido a Cristo, pero lo va a llegar a conocer. Por eso se va a cumplir la palabra que dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, cuando por fin comprendan el amor de Dios, cuando por fin comprendan la verdad, se arrepentirán y declararán que Jesucristo es el Señor. Dios no destruyó a Lucifer ni a sus ángeles porque los amaba. No es porque si los destruía, los ángeles iban a quedar con confusión en su mente. Ese es un mal argumento, perdona que te lo diga así, porque si fuera cierto, entonces ¿cómo es que no los destruye a ellos, a los malos, a los que cayeron, para cuidar a los ángeles, pero le permite venir a la tierra y engañar a una cantidad de seres humanos, millones de seres humanos que se confundieron por los actos de Lucifer? En otras palabras, Dios cuidó a sus ángeles y no destruyó a Lucifer para cuidar a sus ángeles, pero nos manda para acá a alguien que sí se va a llevar con él a millones de seres humanos. No hay coherencia en eso. Dios no lo destruyó para no confundir, sino porque lo amaba. La razón principal por la que Dios no destruye es porque ama. Y usted dirá, pero sí destruyó a Sodoma. Sí destruyó a Gomorra, destruyó al pueblo antediluviano con agua, y se ahogaron y sufrieron y lloraron. La Biblia ni siquiera dice que sufrieron y que lloraron. No dicen que tocaron el arca diciendo, Noé, ábrenos. No, murió toda carne, dice la Biblia, como si el Señor les hubiera retirado el aliento por un momento, por un instante, hasta el día de su juicio.
en donde los ángeles caídos y cada uno de los seres humanos tendrá que enfrentar el juicio. Y la Biblia dice que el hombre muere y después de esto viene el juicio, y por eso la gente dice: sí, ve, no hay más oportunidad. Siempre hay oportunidad. No se trata de una o dos o tres o cuatro oportunidades. Se trata de que la vida que Dios da es eterna. Dios no la quita, Dios la da para siempre, porque esa vida viene de Cristo, y lo que viene de Cristo es eterno. Solo que por el paréntesis que hemos vivido en este mundo, nosotros hemos distorsionado la vida y la hemos convertido simple y sencillamente en existencia. Respirar, caminar, correr, pero no vivir. Cristo en su juicio nos va a enseñar lo que es la vida. Y cuando se manifiesten los juicios de Dios, dice la Biblia que todas las naciones le adorarán. Eso lo dice Apocalipsis 15, 3 y 4. No hay pierde. Es la gran verdad. El amor no pierde. Dios gana. Dios salva. Dios restaura. Dios creó a Lucifer y permitió que se convirtiera en Satanás. No era la voluntad perfecta de Dios, pero en su sabiduría permitió que el enemigo tuviera su tiempo de oportunidad para mostrar lo que el pecado le hace a la creación, para mostrar incluso lo que el pecado le hizo a sí mismo, y para mostrar incluso lo que el pecado le hizo a Dios hecho carne. Y Dios en su sabiduría ha permitido este paréntesis del pecado, porque sabe que este laboratorio, sabe que esta evaluación no se va a llevar ninguna vida, porque Él no arriesgaría una sola vida para permitir que el pecado entre. Si Él permitió que el pecado entrara, es porque Él sabe que todas las vidas están resguardadas en el poder extraordinario de su amor y de su gracia infinita. Yo digo amén por eso. Alabado sea el Rey, bendito sea su nombre. Pero alguien dirá: hermano, usted está cuestionando a Dios y eso es blasfemia, eso es pecado. Dígalo, hermano. Saque un video en su canal y diga que yo soy blasfemo, que soy mentiroso. No tengo problema. Es más, podría tumbar los videos que me han mencionado por nombre. Podría tumbar, YouTube me lo permite, los videos donde sacan mi rostro para decir cosas feas. No lo hago. Y esto no es una amenaza, porque no lo voy a hacer. Respeto que ustedes lo hagan y de ninguna manera tomaría reacciones tan drásticas. Lo que quiero decirles es que ustedes lo pueden hacer y de verdad me tiene sin cuidado. No los veo los videos para no herirme, pero seguiré diciendo esto y sé que no es una blasfemia. Blasfemia es decir que Dios mata. Blasfemia es decir que Dios destruye. Blasfemia es decir que Dios se enoja y pierde la paciencia. Blasfemia es equiparar el santo y sagrado carácter de Dios con el carácter de los que interpretan la Biblia. Dios no es así. Dios es amor. Dios es mucho más grande en amor y misericordia que lo que nosotros podemos imaginar. Algunos dicen: hermano, pero es que lo que usted dice es tan bello que no puede ser cierto. Eso es muy bueno. Y dicen: a mí me encantaría que fuera así. Y yo digo: si usted que es pecador, si yo que soy pecador, nos encantaría que fuera así, ¿cuánto más el Señor? Esto no es blasfemia. Esta es la verdad del amor de Dios, del carácter de Dios. Yo digo amén. En mi opinión, el Dios que predica la religión, por más buenas intenciones que la religión tenga, es una representación limitada de la justicia que el hombre se imagina que es la justicia de Dios. Un Dios que crea la vida y luego dice: ya no me gusta, voy a destruir a todos los que no me gustan, voy a destruir a todos los que no actúen como yo quiero que actúen. Ese Dios no es bueno. Ese Dios es caprichoso. Ese Dios es parecido al ser humano. Ese Dios es el Dios de la ley del talión, que dice: ojo por ojo y diente por diente. Ley del talión que Jesucristo dijo: ya no va más. Ustedes oyeron que alguien dijo. Él no dijo: yo dije, sino oyeron que fue dicho. Pero yo les digo: no resistan al que es malo. Es decir, no peleen con el que es malo. No le paguen mal por mal. Ríndanse y dejen que el amor, que es el que mueve y sostiene el universo, los mueva a ustedes y transforme a los que los atacan. Decir esto es hermoso, pero no es fácil, porque vivirlo
No es fácil tampoco. Solo alguien que tiene a Cristo lo puede vivir. Yo estoy pidiéndole a Cristo que me ayude a vivirlo todos los días, cosa que no es fácil, pero Dios lo puede hacer en ti y en mí, y yo digo amén por eso. El Dios que mostró el Señor Jesucristo no se arrepiente, porque nunca deja de ser, no cambia, no muta. Ese Dios crea la vida, permite incluso la desobediencia muy a su pesar, pero Él sabe cómo tratar con los desobedientes sin matarlos eternamente y sabe cómo reconciliarse con cada criatura sin que se violente la libre elección. El Dios que se predica en la mayoría de púlpitos cristianos es un Dios intolerante, es un Dios enojadísimo, un Dios que mata a todos los que finalmente no se arrodillen delante de Él. El Dios que nos mostró Jesús, en cambio, diferente a este Dios que nos predica la religión, es un Dios que se arrodilla para lavar los pies incluso de los Judas que lo venden o de los Pedros que lo niegan. Ese es el Dios que predicó Jesús, ese es el Dios que nos mostró Él en su santa palabra, Dios que podemos encontrar en la Biblia, pero solo si la leemos guiados por el Espíritu de Cristo, no dejándonos guiar por la letra en sí misma, sino por el Espíritu, que es el que vivifica, porque incluso la letra ha sido mal traducida. Del idioma hebreo y del idioma griego se han traducido pasajes que le han dado incluso una nueva forma de interpretar, le han dado incluso un nuevo sentido al pasaje al mal traducir ciertas palabras. Por eso tenemos que leer la Biblia sabiendo que el que tiene que reinar y primar en lo que leemos es Cristo Jesús. El Dios que mostró Jesús usa el fuego no para torturar, no para matar, sino para purificar. Su fuego no destruye su creación, su fuego construye y purifica. El Dios que nos han predicado por siglos es uno que no tolera a los impíos, los aborrece, los odia y los aplasta. El Dios que nos enseñó el Señor Jesús ama a los pecadores, come con ellos, les lava los pies y teniendo todo el poder para destruirlos porque se lo merecen, se deja llevar cautivo, se deja azotar, se deja escupir, se deja incluso crucificar, porque sabe que un día ese sacrificio será visto como la mayor manifestación del amor de Dios para el hombre y será la razón para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble ante su gloria y su majestad, como lo dice Filipenses 2, 8 al 11, un pasaje que muchos quisieran sacar de la Biblia, pero no lo pueden hacer porque allí está, tanto en español como en el original griego. Amén por eso. La gloria y la majestad de Dios se ve más claramente en su humillación que en un juicio terrorífico en donde los malos son aniquilados o en donde el gran Dios envíe a sufrir eternamente al infierno a millones de criaturas. ¿Para qué nos creó el Señor si al final nos iba a destruir a la mayoría? Y si aquello de la destrucción de todos o el tormento eterno de todos es cierto, y Él sabe quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar, ¿para qué continúa sosteniendo a este mundo bajo el terrible estado en el que vivimos? Si al final la mayoría se va a perder, todo este momento, todo este tiempo y todo este sufrimiento, ¿para qué? Si ya Dios sabe quién se pierde y quién se salva. No, si Dios ha permitido que el tiempo siga transcurriendo, ¿sabes por qué es? Porque Él sabe que es a través del tiempo como Él va ganando los corazones para Él, para su reino. Porque Él sabe que al final todos se van a salvar y sabe que este tiempo que Él ha alargado o que ha permitido nos va a permitir conocer su amor y aprender que el pecado es horrendo. Todo este paréntesis, por más largo que nos parezca ahora, desde la eternidad, cuando lo miremos, desde la eternidad nos va a parecer algo muy chiquitico comparado con el tiempo inmenso e inacabable que vamos a vivir con el Señor. ¿Por qué se ha alargado el tiempo? Porque Dios al final va a permitir que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Ese es el mensaje precioso de la Biblia, que yo creo que está allí. Si no me quieres creer, lo puedes desechar. Yo sé que no me creen, muchos no creen en esto. No tengo problema con que no lo crean, porque estoy seguro que lo van a vivir y allí lo van a creer. Y tampoco creo que si no lo creen se van a perder. No. Pero sí creo que son bienaventurados los que no han hallado tropiezo en Cristo y han aprendido a comprender o han aprendido a aceptar que Él es un Dios de amor incondicional, que no anda por ahí mandando rayos, centellas y castigo a diestra y siniestra a los que se lo merecen, porque si no, ya nadie estuviera vivo. ¿Quién merece la vida? Somos todos pecadores, somos todos pecaminosos. Todos hemos merecido en alguna ocasión o en muchas ocasiones que descienda un rayo y nos calcine, pero es la misericordia de Dios la que nos mantiene con vida. Por eso soy feliz. Tengo el gozo de la salvación aquí en mi corazón.